Malvinas, no te olvides. Historia, Naturaleza, geografía, geopolítica, actualidad, usurpación, historia viva, contada por sus héroes, testimonio, familiares, amigos. un solo objetivo, con el fin Educar, concientizar, malvinizar. No se puede terminar una historia Cuando hay tantas, para contar. Malvinas, no te olvido. Muy buenas tardes, esto es Malvinas No Te Olvido, el programa de la Comisión Combatientes de Malvinas de la Asociación del Personal Legislativo, aquí en BCN Radio, la radio del Congreso de la Nación. Mi nombre es Ricardo Daer y quienes hacemos Malvinas No Te Olvido son... Conducción, Mariano Castro, Andrea Díaz, Jorge Toledo Chiqui, Ricardo Daer, columnistas Pat Mariel y en producción Marcelo Asensio y Jorge Quirós. En las líneas telefónicas y redes sociales, Karina Guevara y nuestro operador, Nico. Y pueden comunicarse con nosotros a través de nuestras líneas telefónicas 4378-5545, 5546 o vía Facebook Malvinas No Te Olvido. O nos podés escuchar en vivo a través de www.bcnradio.com.ar o a través de nuestro celular bajando la aplicación TuneIn. ¿Cómo estás, Andrea? ¿Cómo estás, Chiqui? No, Ricardo. Chiqui, te extrañamos. Estábamos pensando en Chiqui y en Mariano que no pudieron venir. Bueno, les mandamos un abrazo enorme. Los extrañamos mucho. Sí, la verdad que sí. Andrea, siempre le pregunto a Chiqui, por eso es el error, la culpa es mía, no de Andrea. Siempre le pregunto a Chiqui la temperatura de Cava, de Malvinas, pero hoy te voy a agregar, como vos estuviste en la Antártida y hoy tenemos un programa muy especial también del tema Antártida, la temperatura la base Marambio. Sí, tenemos todo, tenemos toda la info. Tenemos en Cava a 23 grados con una humedad increíble, 73% de humedad, insoportable aquí. Y tenemos en nuestras Islas Malvinas es de 0 grados, también una humedad de 76% y 16 kilómetros por hora de viento también tenemos. Mirá, allá. Y en la base Marambio, en Antártida, es de menos 9 grados, humedad 79, también hay mucha humedad ya. Y el viento de 23 kilómetros por hora. Bueno, antes de empezar, iba a empezar el programa con otro tema, pero hoy, viendo en el auto, escuché la radio y me había olvidado que hoy es un día muy triste también para la memoria de los argentinos. Hoy hace 62 años del bombardeo de 1955 de Plaza de Mayo, donde murieron 308 personas y fueron heridos más de 700. Que aparte a mí me gusta jugar con la numerología. 62 años, la clase 62, la mayoría de los que fuimos a Malvinas. Bueno, todo nuestro respeto a todos sus familiares, a toda esa gente, y un día muy triste de golpe militar. La verdad que un dato muy triste de nuestra historia. Y también, antes de empezar el programa, nuestro recuerdo permanente a nuestros 649 caídos en Malvinas y a nuestros queridos amigos Héctor Foganazo Pietre y Gustavo Antelo. Hoy tenemos una visita muy especial, hablando de Malvinas y de Antártida. Hoy nos visita el veterano de guerra, doctor Horacio Caso Núñez, teniente de navío, médico de la División Cirugía del Departamento de Sanidad, ¿no es cierto? Sí. Bienvenido. Buenas tardes, gracias por la invitación. ¿Quién mejor que presentarte a vos mismo? Pero aparte sos el director de nuestra obra social. Uh-huh. Un gusto tenerte de vuelta. El gusto es mío. Como siempre decimos, queremos seguir la historia de Malvinas para no olvidarla, y hoy queremos seguir. Ya estuviste el año pasado con nosotros, nos honraste hace un año ya. Hace un año, exactamente, sí. Y nos honraste con tu historia de vida y salvando vidas en el Rompehielos General Irizar, y hoy queremos seguir con tu historia. Tenés mucho más para contar y bueno, vamos a empezar a dejar a Andrea con la primera pregunta. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Andrea? Gracias. La primera pregunta que le queríamos hacer, ¿cuál era tu grado y dónde prestabas servicios en el buque del Hospital Almirante Irizar? En ese entonces yo era teniente de navío médico y prestaba servicios en el Hospital Naval Buenos Aires, y fui destinado al principio del conflicto al buque hospital, que se armó a fines de mayo y zarpó al 3 de junio. La parte pintoresca que hablábamos el año pasado para matizar era que yo me enteré del evento de Malvinas estando en viaje de bodas, así que llegué para acá a fines de
a fines de marzo, y ya ahí tuve que salir a embarcarme en Puerto Belgrano en el buque hospital, ¿no? Directamente. Buque hospital que realmente tuvimos 2 y 1 a medias. O sea, el otro fue el Bahía Paraíso y Puerto Deseado, que no llegó a poder implementar todo el cambio antes de que finalizara el conflicto, ¿no? Y los ingleses tenían 6 buques hospitales en sí. Para ellos, y esto es una parte no conocida, que lo comentábamos también la vez pasada, nosotros teníamos puertos como es el de Ushuaia, Gallegos, en fin, Madryn, pero el puerto de ellos era Montevideo, y el hospital donde evacuaban sus heridos era el Hospital Británico de Montevideo, ¿no? O sea que bueno. Nos estamos horrorizando para esta fecha que salen aviones de Brasil y que los abastecen, paran en los puertos de Uruguay, ¿no es cierto? Exacto. En aquella época iban los heridos de ellos. Y sí. Pero bueno, en realidad toda la transformación se hizo muy rápido y por una parte fue una transformación edilicia, ¿no? O sea, las 3 cubiertas del rompehielos, los depósitos, fueron reconvertidos en salas de internación. Teníamos toda la parte de la pista que la estuvimos viendo la vez pasada. ¿Para qué fecha fueron las remodelaciones de...? Finales de marzo. Finales de marzo. 3 de junio, primer viaje. Zarpamos en el primer viaje. Y mucho de la parte de equipamiento lo hicieron las enfermeras, que no fueron en el buque hospital. En aquel momento no se permitía embarcar a mujeres. Estamos hablando de 30 años atrás, ¿no? O sea, ha habido una evolución muy importante en eso. Claro. Ahora ya no es así. Vamos a incorporar a la mesa a Patricia Cardo, nuestra columnista, pero hoy, a falta de Chiqui, a falta de Mariano, hoy la tenemos en la mesa. Bienvenida, Patricia. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Es un gusto, un placer estar de nuevo con ustedes y acá con el doctor también, con quien tuvimos la suerte de volver a visitar el Irizar ahora ya en plena reconstrucción. ¿No tenés algo preparado para el segundo bloque sobre el tema, no? Sobre el tema tengo algo preparado, sí, chiquito, pero bueno, me gustaría preguntarle al doctor qué edad tenía en el momento que le avisaron, que era cuando estaba de luna de miel, ¿sí? En ese momento tan especial. Y esto tenía 29 años. 29 años, sí. 29 años. Sí. Y el conflicto, digamos, cuando se desata el conflicto, primero viene lo que es la Operación Rosario. Exacto. Lo inicia el buque Bahía Paraíso. Es Bahía Paraíso y después el Almirante Irizar. Exacto. Bahía Paraíso estuvo en operación. Y no estuvo durante toda la No, después fue el Irizar. Y el buque Paraíso está hundido. Sí. Se hundido en Antártida. Sí, han tenido finales, el Irizar tiene una reconstrucción, pero ha habido historia trágica, ¿no? Exactamente. El Bahía Paraíso hundido y el Irizar, un gran incendio. El incendio en 2007. Bueno. Una preguntita, ¿en qué momento del conflicto se convierte el rompehielos en buque hospital? Bueno, en fines de marzo, principios de junio, y la primera zarpada, como decía, era el 3 de junio, después el 22 de junio y el 27 de junio fue el último viaje que se hizo. Trasladamos 400 heridos en el primer viaje, en el segundo heridos y prisioneros, exprisioneros en realidad. En el tercero ya era rescatar a exprisioneros, había muy pocos heridos, pues ya habían sido todos ya evacuados, ¿no? Y esos fueron quizás los eventos en los cuales el buque se desempeñó como buque hospital. Después del 14 de junio me estás diciendo que fueron... Después del 3 de junio fuimos 2 veces más. 2 veces más. O sea, 3 viajes hubo. Ajá. Hasta... El último fue el 27 de junio. Ajá. O sea, volvimos para julio aproximadamente. ¿Cuántos heridos quedaban? ¿Te acordás? ¿El último viaje? No, en el último viaje llevábamos más o menos 500 ex prisioneros, no muy pocos heridos. Habían sido evacuados en los anteriores. Sí, porque viste que siempre estuvo el famoso mito de que habían quedado... El hospital de Puerto Argentino, que estaba manejado por Ejército, evacuó todo en el viaje, en el segundo viaje.
Los primeros fueron casi todos heridos, en el segundo pártero que quedaba, y el resto era ex prisioneros, ¿no? Que habían liberado a los ingleses. Me gustaría preguntarle, en ese primer viaje, que tengo entendido eran 400, 420, los primeros heridos que rescatan, ¿a dónde los trasladan? ¿A dónde los llevan? ¿A qué hospital en Continente? Madryn. El primero fueron a Madryn, así que bueno, ahí estaba esperando la gente de ejército fundamentalmente, y se hizo el desembarco de todos los heridos. Y a partir de ahí, nuevamente zarpar y nuevamente ir a Malvinas, ¿no? Cuando ustedes hacen, digamos, rescatan a estos heridos, evacúan a estos heridos, sí, perdón, había ocurrido ya lo del general Belgrano. Entiendo que sí. ¿No tenían miedo en ese momento que les pudiera pasar lo mismo a ustedes, estando en zona ya protegida? En realidad, una de las características para ser buque hospital es que tiene que estar declarado para ambos oponentes, ¿no? Los oponentes, tiene que está muy controlado por Cruz Roja. La tontería es que tiene que estar muy iluminado, pintado de blanco, con una cruz roja que se vea, cuando en realidad uno es un punto en un radar, ¿no? O sea, tiene una banderita diciendo, guarda, que es un buque hospital. O sea, no. Pero bueno, constantemente sabían nuestra posición y avisábamos lo que estábamos haciendo. Te voy a hacer una pregunta que me dijo Mariano Castro, porque le hubiera gustado si él estaba hoy, te la quería hacer. Dale. Él siempre nos pregunta, ¿cómo pasaste el 14 de junio? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Cómo lo pasaste y qué te pasa los 14 de junio? En realidad uno se acuerda mucho de todo eso, sobre todo por el silencio que hubo durante mucho tiempo, ¿no? En tipo de cosas. Y realmente ahora uno lo pasa mucho mejor porque ve que está siendo reconocido lo que hicieron aquellos que no eran profesionales, como el caso mío, en el que en realidad tenía una capacitación y una preparación, sino el caso de ustedes, que eran conscriptos que nunca eligieron estar en una carrera militar, ya sea activo o como profesional, como el caso mío. Eso en realidad reconforta ahora y hace que uno esté quizás mucho mejor, ¿no? En ese sentido. Bueno. Doctor, yo le quería hacer una consulta. ¿Médica? ¿Algún caso que recuerde que haya tenido que atender y que le quedó de anécdota para... Me acuerdo que lo comentábamos la vez pasada de los hechos insólitos en algunos casos de un oficial, en el segundo viaje o el tercero, un oficial de ejército subió sin ningún tipo de insignia, llevaba un gorro de pasamontaña, se lo calzó tapándose la cara y se acostó en el suelo con una bolsa de dormir y se mantuvo así durante toda la navegación. No tomó nada, no comió nada, no nada. Realmente, y cuando terminamos amarrando, bajó y punto. Nunca supe el nombre, nunca supe absolutamente nada de él, pero bueno, evidentemente había tenido una situación, un trance bastante importante como para tomar esa actitud, ¿no? Sí. Eso es una de las cosas que se recuerdan, ¿no? Bien. Yo le quería preguntar si recuerda el equipo de gente que lo acompañó en aquel momento o en los momentos más difíciles, ¿no? Porque me imagino que no debe ser nada sencillo estar operando y tengo entendido que no se fondea, sino que es navegando. Barco en movimiento, sí, ¿no? Navegando. Quizás es mejor en barco en movimiento que fondeado, porque el movimiento del fondeo es muy... realmente marea y molesta. En cambio el de navegación es un poco más estable, ¿no? En ese sentido. Los auxiliares deben haber sido muy importantes en ese momento, ¿no? Sí, éramos alrededor de 14 profesionales, 20 y pico de enfermeros, técnicos, bioquímicos. Estaba muy equipado, había salas de cirugía. ¿Te faltó equipamiento? No, equipamiento no faltó, no. En ese sentido no. Yo el año pasado recordaba en el programa que tengo una imagen de... Yo dije que vos eras un espectador en los últimos días, lamentablemente un espectador como si estuvieras en el cine, ¿no? Exacto. Porque se ve el recuerdo desde muy lejos, se veía el rompehielos con la altura que tiene. Y lo comprobé ahora que fui a Montelondo en el 2014, a lo lejos, desde Montelondo se veía
El Bahía Paraíso lo cuentan muchos soldados, y bueno, donde estaba yo, más de Zapper Hill, mucho más. Cuando estaba parado se veía como si fuese un edificio. Sí. Y vos fuiste espectador de las duras batallas de las últimas noches. Exactamente. Y de noche me decías que eso lo recordás. Sí. En Bahía Grusac. Exacto. En Bahía Grusac nosotros vimos exactamente todas las montes que rodean. El London, Two Sisters, Harry, Williams, en fin. Exacto. Y fondeado en esa bahía veíamos cómo a la noche empezaban las balas trazadoras, las bengalas que iluminaban todo, las explosiones muy cerca, e inclusive tuvimos... hay un hecho que los ingleses lo cuentan de una forma, pero en realidad nosotros tenemos que decir la verdad que es de otra, ¿no? En ese sentido. Ellos quisieron hacer un desembarco con comandos utilizando la silueta del rompehielos como resguardo de la noche, y que quedaran entre el rompehielos y nosotros, y después salir y navegar ese trecho que quedaba entre el rompehielos y la costa para poder desembarcar, escudándose que el fondo del rompehielos iba a impedir que los vieran. Bueno, las luces del rompehielo, como tiene que estar iluminado, los enfocó, y a la gente que estaba, las dotaciones que estaban en la playa, los pudieron identificar, bueno, pudieron abortar el desembarco. Pero ellos cuentan que nosotros abrimos fuego del rompehielos, no, eso es imposible porque no llevábamos armas, y teníamos contralor de Cruz Roja vivo, presente, físicamente, un francés que, bueno, obviamente hubiera denunciado ese hecho, no fue tan así. Y sí, veíamos la noche malvinense, ¿no? Que era espectacular, la forma en que se batían ambas partes. Fueron 2 o 3 noches, no más de eso, y bueno, fue el punto clave en el cual, perdido esos montes, bueno, ya después la batalla estaba definida, ¿no? Uh-huh. Bueno, la verdad es un gusto, ya te lo dije, escucharte. Estamos en Malvinas No Te Olvido, el programa de la Comisión Combatiente de Malvinas, con el doctor veterano de guerra Horacio Caso Núñez, contando su segunda parte de lo que fue el año pasado. Si se perdió la primera, lo pueden llegar a encontrar por YouTube, Malvinas No Te Olvido. Sí, seguro. Les dejo, hoy el programa, chicas, es de ustedes. Acá el que manda en la casa son las mujeres. Así que bueno, les dejo las preguntas. Tienen la última palabra. Sí, querida. ¿no? Sí, querida. Así que las veo que están con papeles con preguntas, y chicas, hay un montón de preguntas. Trabajaron un montón, y ya ahora también Pat en el segundo bloque nos va... Un pequeño resumen después. Un pequeño resumen, historia que bueno. Pero esto Patricia, es más importante. Yo veo a veces a los médicos, ¿no? Que se refugian y se cuidan también, no conociendo mucho las historias personales de los pacientes. Uh-huh. Es una manera de salvaguardarse también, ¿no? De protección. ¿Ustedes conocían los nombres y apellidos de estos chicos a los que de repente tenían que operar, sacar esquirlas, cuidar, no sé, quemaduras? Estábamos preparados para hacer lo que se llama sanidad en combate, pero nunca estás preparado, nunca terminas una preparación de esa índole. Uno está preparado, sí, para operar una vesícula con cálculos o una úlcera de estómago, pero heridas de combate en chicos es distinto. En realidad, sí, nosotros conocíamos el nombre, lo llamábamos por el nombre, el apellido, tratábamos de darle algo de afecto porque estaban pasando una situación muy grave. Ahora, si me preguntas, no tengo idea de ninguno, no me acuerdo de ninguno. Vos sabés que muchísimos no teníamos medalla. Sí. Si yo hubiera llegado inconsciente, no hubiera sabido el nombre mío hasta que más o menos Cruz Roja me hubieran identificado. Pero les cuento a ustedes que no sabían, muchos de nosotros no teníamos medalla ni identificación. Sí. Yo tenía solamente el escapulario y el rosario que me había dado el capellán. Sí. Así que, bueno, vamos a ir a una pausa. ¿Cómo no? Pero antes de ir a una pausa, quiero felicitar a nuestros queridos amigos de APES, nuestro veterano de Malvinas, secretario adjunto, José Pepe Rodríguez, y al secretario general, Gaby Miori, que ayer ganaron
yo digo aplastante porque los quiero un montón, pero sí, la verdad que fue por el 80 y pico %, la verdad ganaron en APES, en la lista verde y blanca, nuestras felicitaciones, y bueno, ahora empezar a trabajar, porque hay mucho para hacer, muchachos, y los felicito de corazón. Vamos a ir a una pausa, ¿les parece, chicas? Vamos. Elegí un tema de la época de nosotros dos, Horacio, Baglietto, El Témpano. Uy, qué tema, qué tema. Información y buena música. Segundo y último bloque de Malvinas No Te Olvido, el programa de la Comisión Combatientes de Malvinas de la Asociación del Personal Legislativo. Aquí en BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. No, y está escuchando Chiqui. Está escuchando Chiqui, tenemos saludos, le Chiqui. mandamos un cariño y un gran abrazo enorme. Y también nos está escuchando Mariano. Marianito también. Mariano nos está escuchando también, te mandamos un beso grande, los extrañamos. Beso grande, chicos. Bueno, Después voy a les pasar... mandamos foto. Bueno, ahora sí, oficialmente, para los próximos programas, ya saben que incorporamos el famoso ¿Sabías qué? Que el año pasado lo hicimos muy poco. Ahora vamos a incorporar las columnas del ¿Sabías qué? A cargo de Patricia Cardo. Bueno, ya que lo tenemos acá al doctor, obviamente vamos a hablar del rompehielos, sí. Almirante Irízar. El buque Ara, Armada de la República Argentina, es el único rompehielos del hemisferio sur y es vital para el abastecimiento y las tareas científicas en el continente blanco. Para muchos es una envidia tener la oportunidad de poder navegar en el rompehielos como lo es viajar en el Hércules, a la base antártica de las Islas Orcadas del Sur. Fue construido en Finlandia en 1976 y es un buque apto para navegar en regiones polares, realizando campañas antárticas para relevar personal y abastecer las bases y estaciones destacadas en el continente blanco. En 1982 participó como buque hospital en la Guerra de Malvinas. Fue condecorado con la medalla por operaciones de combate, su casco es de color anaranjado y superestructura color crema, colores propios de los buques antárticos. Es el primer buque que lleva este nombre en la Armada Argentina en homenaje al destacado marino vicealmirante Julián Irízar. Recordemos que en el año 2007 la nave sufrió un incendio cuando se hallaba a 150 millas de Puerto Madryn con 241 tripulantes a bordo. El siniestro destruyó primero el sistema de energía, también ardió el hangar donde se encontraban 2 helicópteros Sea King. Por lo que, al descontrolarse el fuego, obligó al comandante del buque, el capitán de fragata Guillermo Taparov, a ordenar la evacuación total del buque durante las primeras horas del 11 de abril. La operación se completó con éxito, logrando rescatar a todos los náufragos en 32 balsas salvavidas usadas, reportándose solo 4 heridos leves y ninguna víctima fatal. Con la decisión política de firmar un contrato entre la Armada Argentina y Tandanor para la reparación del buque, se confirma la estrategia de recuperar y modernizar el Irízar en el país con mano de obra nacional. Las mismas comienzan con la etapa del desguace, donde se extraen las 870 toneladas de acero inutilizables producto del incendio. Ya en el año 2010, con la puesta a seco del Irízar, la primera en su historia para realizar el mantenimiento del casco, la estructura y el carenado. Así comienzan las tareas de reconstrucción del buque en Tandanor. El 26 de mayo pasado, este equipo tuvo el honor de recorrer junto al doctor Horacio Caso Núñez las instalaciones del buque Almirante Irízar ya en su etapa final de reparación. Hoy que lo volvemos a recibir a este hombre, como pongo acá con mayúsculas, ¿no? que como nos contó también tuvo una platea especial, parecía, y de lujo, poco privilegiada en realidad. Sobre todo porque tenía que atender a muchachos que no estaban preparados para estar donde estaban. Sin embargo, ustedes como profesionales de la Armada sí, por eso las sensaciones son distintas. Me gustaría preguntarle al doctor, ¿cuál fue su primera sensación cuando bajamos de esa combi y nos empezaron a guiar y empezamos a subir esa rampa, ¿no? Y se veía toda la estructura del Almirante Irízar y comenzamos a recorrer esos pasillos? En realidad una profunda emoción que cada vez que la recuerdo
me vuelve, porque ese buque fue buque hospital en aquel entonces, y después de eso rompehielos. Tengo la foto, perdón, tengo la foto en la que estoy con mi mujer y mi hija en aquel momento, y la emoción es esta. Lo veo perfecto, acá no da vergüenza llorar, es así, Horacio, y me imagino, yo estaba mirándote desde lejos, yo notaba que pedías algunas fotos en especial, sí. No te quise tocar el tema porque tenía miedo que te quebraras allá, y me imagino lo que habrás vivido. Me contó Chiqui que te sacaste una foto en un lugar muy especial con una foto. En la cámara de oficiales, en la cual está la foto de mi mujer, la nena, y embarazada del nene, ¿no? Esa fue. Me da orgullo, porque sabés nuestras lágrimas no nos dan vergüenza. Son sentimientos que inolvidables, y es algo que, la verdad, me da un orgullo verte esas lágrimas, porque sé que salvaste vidas, sabés que te admiro por eso. Me doy el honor y el gusto de decir que sos parte de nuestra comisión. Para mí, y que nuestra Comisión Combatiente de Malvinas, gracias a Andrea Díaz, secretaria de la Comisión de Defensa Nacional, conozcamos tu trinchera, porque no te olvides que en el 2014 conoció Chiqui mi trinchera y yo conocí la trinchera, la casa nuestra, y conocimos tu casa. Por eso quiero ahora que me digas lo que vos quieras, y si te emocionás no tengas vergüenza, porque es normal y es lo más lindo que te puede pasar. Fueron muchas experiencias, porque no solamente fue la de buque hospital navegando a Malvinas, sino después también lo de la campaña. Fueron meses alejados de la familia. Recordá que te comentaba la vez pasada que salíamos por Radio Pacheco, y era cambio fuera, y había que estar esperando que alguien en la casa estuviera, porque era por teléfono, no había otra forma. Tanto en la campaña como buque hospital. Campaña en la cual, bueno, ustedes habrán visto ya las condiciones en que se hace, que son óptimas, pero tiene sus particularidades, ¿no? O sea, uno va a un continente totalmente desconocido, en el cual ve cómo viven y conviven las diferentes fuerzas científicos, civiles, militares. La Antártida está súper poblada de bases. Realmente lo que es territorio antártico argentino es reconocido por nuestro país, y los demás no. Convivimos con Chile, con Polonia, con Estados Unidos, etcétera. Y bueno, han pasado cosas muy, muy interesantes, sobre todo que hablan de la condición humana, ¿no? Había una base que había sido tomada por el médico y un sargento, otra base que es la Belgrano, que nos comentaban, en la cual nosotros nos estábamos acercando, había que evacuarla completamente. Esta base Belgrano, que era una de las 3 que hay, se hizo en base a unos, como si fueran coches de tren, vagones, y al frente estaba un snowcat, o sea, un tractor de nieve que tenía capacidad suficiente como para arrastrarlos. Estaba montada sobre trineos, todo preparado para que no sucediera que, como en otra base, que apenas se implantó, una grieta grande se abrió y salió un témpano con la base arriba, ¿no? Entonces, para evitar eso, se decidió hacer esto para que fuera móvil. Bueno, el tema es que con el calor que irradiaba toda esa estructura fue hundiéndose. Apenas empezó a hundirse, dijeron, bueno, prender motor y avanzar, ¿no? No prendió nada y se fueron hundiendo. Ya al final abrían las ventanas y tenían 1 metro y la pared de hielo, y hacia arriba todas las mañanas salían por el techo, habían puesto unos toneles, como que fuera un gran cilindro, y todas las mañanas había un encargado de subir y abrir la tapa y sacar la nieve. Estábamos llegando, y claro, les avisamos que estábamos a tantas horas de llegar. Entonces empezaron a cortar todos los equipos, ya sea de transmisión, pero sobre todo de temperatura, etcétera, y de calor. Y bueno, tuvimos un bloqueo, el hielo se hizo muy fuerte, no podíamos romperlo, quedamos directamente varados un poco no, bastante, y hubo que avisarle que no llegábamos a tiempo. Bueno, fue un drama porque esa gente estaba a oscuras, con agua nada más, con frío,
hasta que al final, bueno, pudimos hacer una grieta y ahí ir a socorrerlos, ¿no? A sacarlos, pero fue bastante complicado. Esa fue una de las cosas más simpáticas que teníamos por delante, ¿no? Una base que se hunde, ¿no? Pero bueno. ¿Sabes que siempre me llamó la atención? Porque a veces cuando hablamos de hacer patria, eso también es hacer patria, sí. ¿no es cierto? O ser, son héroes, como los maestros que estábamos hablando que van en el barro. Sí. Estamos hablando de que increíble la cantidad de gente que se anota para ir a la Antártida. Sí. Y esa gente va a hacer soberanía. Esa gente quiere cuidar nuestro pedazo de hielo, que ahora nos estamos dando cuenta recién ahora la importancia que tiene la reserva de agua natural más grande del mundo. Sí. ¿No? Y a darnos cuenta del interés que tienen otras potencias en nuestro... Muchísimo. Y cuánto trabajo y cuánto sacrificio hace esa gente también por... Algunos, pero no son, creo que sean todos profesionales. Muchos van a hacer trabajos de operarios, sí, claro. Y mirá vos lo que vos me estás contando, que manera de hacer patria también es bueno, ¿no? En Malvinas no te olvido saber que no se hace solamente... O sea, nuestro sacrificio por la guerra es una cosa, pero también se hace patria... Sí. Marcando, cuidando nuestro territorio, ¿no? Sí, es así. Es increíble lo que me estás contando, no lo puedo creer. Hundiéndose en la nieve. ¿Cuánto tiempo aproximadamente duran las campañas? ¿O esa gente cuánto tiempo está? Esa gente, hay gente que va por hacer lo que se llama la campaña de verano. Sí. Y va en los meses, digamos, de noviembre a marzo, a más tardar. Sí. Y después está la invernada, los que van todo un año. Esa gente, bueno, son todos voluntarios, son científicos en gran parte, militares, y como decís vos también, mano de obra que se requiere, por ejemplo, albañiles que tienen que ir a construir. Exacto. Carpinteros, cocineros, etcétera, que van a estar un año en esos lugares, ¿no? Lugares que son, algunos lados, en unos momentos son bellísimos. Hay la parte donde está las 5 esquinas, que es una parte preciosa, que es Bahía Paraíso justamente. Esa zona, y desembocan diversas afluentes en una bahía, y todo con hielo, pero bloques de hielo blanco azulados preciosos realmente. Conozco, es algo increíble. Tuve la oportunidad de ir por otro lado, por el buque Ushuaia Moroni. La empresa se llama Antarplay. Y lo que viví también es increíble, y cuando me encontraba, estuve 10 días también de expedición, cuando me encontraba allí me decía, estoy lejos de casa, o sea, como que un poco sentí lo que sienten de otra manera. Entonces te pones en el lugar de los excombatientes, de todo lo que sintieron. Estás lejos muy de casa, muy lejos de la familia, de tu lugar. Sí. Y ya el 8º día yo ya me quería volver. Sí, es hermoso, pero extrañaba mucho todo. Yo tuve la suerte de conocer al hermano de un amigo mío que tuvo un cargo muy alto como guardaparques, ¿no? Y a veces le decía, cuando tocaba un lugar tan inhóspito, tan lejano, le digo, y con lo poco que te pagan, dice, ¿qué es lo poco que me pagan? Soy millonario, estar en un lugar de esos, ¿no? Estar en un lugar de esos, bueno, con el orgullo y el fervor que le ponen a ese trabajo, y lo hacen. Por eso me llamaba la atención la lista de la cantidad que hay en cada fuerza, y familias. Y en la base Brown nos contaban que Bahía Paraíso. Sí. Bueno, del incendio, que el hombre que estaba incendió la base para que lo vayan a buscar. Hablando de incendio, ¿cómo te pegó el incendio cuando te enteraste del incendio de 2007? Era mi casa. Fue durante mucho tiempo, o sea, para mí es mi casa. ¿Creíste que no? Creí que no. Que no lo reparaban más. Creí que no lo reparaban más, pero por suerte, cuando estuvimos en la visita, nos contaron también el porqué de la demora y el tiempo, ¿no? O sea, sobre todo por el tema de la importación, ¿no? Pero, pregunta, ¿estuviste en Orcadas? Pasamos. Pasaste por Orcadas. Orcadas es un testimonio, es un museo, porque está la primera construcción que hicieron que fue a rescatar la corbeta Uruguay, la expedición de Amundsen, creo que es, no me recuerdo, que fue a rescatar la corbeta Uruguay. La corbeta Uruguay es la que está en Puerto Madero, cerca de Sarmiento. La que es museo. Exactamente. Está la construcción de piedra, después está una construcción en madera negra, que fue la primera base,
después otra construcción que es una especie de chalet, que fue la tercera, y cuarta está la de ahora, que es naranja, con globos, una cosa muy, muy moderna, muy, muy bien hecha, y está la pingüinera ahí, y el cementerio. Es impactante, Orcadas es impactante en el sentido. Y bueno, son recuerdos. Vos te preguntabas si habéis estado, porque es algo que no se olvida, sino más. Y ahí ves realmente el heroísmo de aquellos que hicieron patria antes que nosotros. El heroísmo. Totalmente, ¿no? Y hablamos de las familias que están allá, las familias que están en la Antártida, que los deben esperar ansiosos. Y de repente pienso en las familias de cada uno de ustedes, que queda acá, ¿no? Esperándolos. Como cuando su mujer quedó esperándolo después del viaje de luna de miel, de repente se fue, se terminó la fiesta. Y el año siguiente rompehielos. Y al año siguiente como campaña, jefe, ¿no?, del Departamento de Sanidad, en la campaña 83-84. Y que si esto fue en diciembre, pienso 31 de diciembre, 1 de enero, brindando en la Antártida. Exacto, sí. Yo les mostraba. De día sería. Claro, les mostraba la foto de día, encubierta, haciendo el brindis de fin de año. Sí. Claro, y digo, las familias de ustedes tienen un rol también fundamental en esto. Sí, la familia nuestra, en ese sentido, porque no fue la única situación de navegación que tuve, pero las otras fueron bajo otras circunstancias quizás mucho más, digamos, normales. Estas tuvieron un significado muy importante, porque era primero un buque hospital y segundo un rompehielos haciendo su función de campaña antártica. O sea, y 30 años atrás, donde no había celulares, no había comunicación como las que puede haber ahora, y que eran días que podían pasar sin tener ninguna noticia, sin tener ningún contacto, sin saber por dónde íbamos, por dónde estábamos, qué pasaba, qué no pasaba, hasta que de repente sonaba el teléfono y ahí aparecía la voz de... el contacto con la vida. El contacto con la vida, exactamente, y saber que, bueno, todavía estábamos en pie, ¿no? Creo que vale la pena nombrarla, ¿no? A ver, la señora, Gabriela, ¿cómo se llama? Gabriela, y los hijos. Victoria e Ignacio. Victoria e Ignacio. La verdad que para ellos también un reconocimiento, entonces. ¿Qué cambio notaste de aquel rompehielos antes del incendio y el que vistes ahora en Tandanor? Lo que noté fue que está, primero los motores, que son totalmente distintos, muy modernos, que los explicaban, porque se perdieron directamente con el incendio. Una cubierta de vuelo mucho más grande que la que teníamos nosotros. Nos explicaron que entraban ahora 2 Siquín o 2 Puma. Sí, en aquel entonces también. ¿También 2? También, sí. ¿Siempre fueron 2? Siempre parecía fueron 2. Más chica. ¿Viste? Parecía más chica la cubierta, parece más chica. Cubierta parece... Y si uno tiene la oportunidad de... Yo tuve que ir a Marambio para ayudar al médico que estaba destinado ahí con una cirugía de un traumatismo que había sufrido un militar que estaba destinado en Marambio, y fui en helicóptero. Ahora, cuando uno va en el helicóptero y se acerca a la cubierta, parece una moneda, parece una cosa chiquita que dice, ahí vamos a bajar. Claro. Bueno, por más que la agrandaron, igual se debe ver como una moneda cuando uno va, ¿no? Es decir, esa es otra cosa que quería recordar, la parte del desempeño de los helicópteros en la guerra. Los helicópteros que llevábamos nosotros. Los helicópteros en esa época tenían condiciones de vuelo muy limitadas, porque niebla, oscuridad, fuerte viento, todo lo que sea en la zona. Los veíamos continuamente y no podíamos creer que estuvieran... Exacto, y de noche, que no tenían que volar, igual volaban, y la forma de tener referencia era prender un gran foco que tenían en la proa del helicóptero iluminando el mar. De esa forma tenían la idea de cómo estaban la altura tenían el elemento, pero cómo iban, qué había abajo, etc. Y avisándonos por radio, te lo digo porque estaba en radio, nos tenían que avisar para no pasar la alerta, porque el riesgo de fuego, que uno podía confundirlo con el enemigo. Volaron siempre con pobres condiciones, o nulas, ¿no? Y trataban de escudarse también a veces en
en el mal tiempo también para no ser atacados, porque no te olvides que los barcos bombardaban de noche. Exactamente. Y tener miedo a veces también de ataques nocturnos del enemigo. Pero sinceramente eran admirables. Yo a veces los veía, y sobre todo el chino es el grande, ¿no? El de doble hélice. Exacto. Los veía transportando a veces elementos con unas condiciones que decís. Y los que llevábamos nosotros, que son grandes, los movía. Lo que llevábamos nosotros, los Iquín, los utilizábamos mucho para hacer las evacuaciones, porque las embarcaciones con digamos, embarcación menor o más grande, mediana, era complicado porque tenían que ponerse al costado del rompehielos, tirar amarras para unirse, y el movimiento del mar, el viento, el frío, la lluvia, hacía muy difícil la evacuación de embarcaciones menores al rompehielos, ¿no? Bueno, la familia. ¿Algo que le quieras decir a tu familia? No, ya se los he dicho siempre. ¿Se los he dicho siempre? No, lo que sí me cursó la invitación al rompehielos para que fuera con mi familia a hacer una visita, así que bueno, está pendiente. Bueno. ¿Ellos ya habían ido o no? No. Los chicos no fueron. Los chicos, bueno, la nena sí fue cuando tenía menos de un año. Me vino a recibir, digamos, de la campaña. Exacto. Y el nene sí, a medias, porque estaba embarazada del nene, así que también estuvo. Después vamos a hacer el contacto para que pueda ir a visitar. Lo veo muy bien. Qué bueno, muy bien. Sí, nos hicieron el contacto. El teniente que nos recibió, después me mandó un mail diciéndome que nos esperaba con la familia, etcétera. Y queremos agradecer a todo Tandanor y a toda la tripulación del General Izar por cómo nos recibió. La verdad que nos hicieron sentir como en casa. Y no miraban el reloj, nos explicaron todo. Una de las cosas que tendríamos que hacer es hacerle llegar las fotos que tenemos del buque hospital, del rompehielos como buque hospital, porque hay muy pocas fotos como buque hospital, hay muy pocas fotos. Y la que ustedes tienen, que es la que está navegando en Malvinas, es una foto fantástica. Adentro estoy yo, de esa, pero es una foto fantástica. Y está bien que recuerden el rompehielos como rompehielos en las visitas que hacen guiadas, pero también tienen que recordarlo como buque hospital. Fue un hecho muy, muy trascendente. Cuando hoy fuimos a uno de los lugares que nos mostraban decía que era un gabinete para análisis científico, etcétera, eso era un quirófano. Y se asombró cuando le comenté al teniente de navío que eso era uno de los quirófanos que habíamos montado. Me dijo, ¿en serio? Y cuando fuimos a los depósitos, que le decía, acá estaban las salas de internación, por ejemplo, tampoco lo sabía. Y hacía 7 años que estaba embarcado. Bueno, tenemos que malvinizar un poco Tandanor y un poco a la tripulación nueva. Exactamente, que tengan un hito en eso, que tengan. Sí. Nosotros recuerdo que quedó una placa en un mamparo que da a la Cámara de Oficiales, una placa recordando aquel momento con el listado de todos los que participamos en aquel momento. Eso no está. Hubo un reencuentro muy lindo que vi en la visita. Te encontraste con otro cirujano amigo tuyo. De Luque, Alberto De Luque Lebene, sí. En realidad él éramos compañeros, él estaba en Puerto Belgrano y él fue destinado al crucero. Él tuvo Exactamente, eso quería que lo dijeras porque él también se encontró con Marcelo Paz. Exacto. También que trabaja con vos en la obra social. Sí. También otro veterano de Malvinas del crucero General Belgrano, y se encontró con su superior. Y bueno, fue muy emotivo también, ¿no? Porque un héroe del General Belgrano, compañero tuyo, mira vos, en la misma época estaban. Bueno, éramos la clase. En ese momento éramos los grupos que estábamos con capacitación y la juventud necesaria como para ser destinados a los diferentes. ¿Sabes que me dijo algo que me pegó mucho? Me dijo, un cirujano nunca estamos capacitados para no estamos capacitados nunca para ver morir o para ver lo que vimos. Exacto. Me quedó, porque digo, yo creí que éramos nosotros, bueno, no éramos profesionales, no estábamos capacitados para ver la muerte de frente, ¿no? Y él me dijo como cirujano que él tampoco estaba capacitado para ver lo que vio y lo que pasó en el verano. Te lo comenté justamente antes, estamos capacitados para, insisto, litiasis vesicular, úlcera, etcétera, pero una apendicitis. Pero para heridas de guerra, también relativamente bien, pero que esas heridas estén en gente que no fue voluntario para una guerra, jóvenes, con otros caminos de vida que quizás estaban frustrándose en ese momento por las secuelas que dejaba,
Realmente para eso no estábamos preparados. Sí te puedo suturar una herida, pero en un conscripto, en una guerra, es difícil. Cuando te llegó la noticia del hundimiento del general Belgrano, me imagino que se te habrán pasado un montón no eras el único compañero de clase que tenías. No. Tenías otros compañeros, ¿no? Sí. ¿Falleció alguno de los que conociste en el Belgrano? No. Por suerte no. Por suerte no. Por eso está dentro de los que se pudieron. Bueno, pero salvar, hasta que no terminó la guerra no sabías. La verdad, cuando nosotros escuchamos la noticia creímos que se habían muerto mucho más. Igual fue una bestialidad, 323 muertos, fue más de la mitad de los que cuando nosotros tuvimos la noticia, por lo menos en mi caso, pensé que la sensación fue, bueno, ya está. Cuando se hunde un barco, crees que se fueron todos ahora. Sí. Pero bueno, después fue una alegría saber que algunos pudieron. Tardamos en enterarnos de la noticia que habían encontrado, porque tardó en llegar a Malvinas la noticia de que habían encontrado los sobrevivientes. Sí. No, le quería preguntar si faltó equipamiento y medicinas. No, al contrario. En 2 oportunidades suministramos medicamentos a los buques hospitales ingleses. Eso es una cuestión que se hace habitual, ¿no? En el sentido que es de norma y es ético que se pidan entre partes suministros. No, estábamos con muy buenos suministros a tal punto que pudimos darles también a ellos, ¿no? Bien. Vale. Después de 35 años te saqué una foto. Como fotógrafo tuve el honor de sacarte una foto al lado de tu camilla. Al lado de la camilla. Al lado de la camilla. Del Departamento de Sanidad. Y te emocionaste también. Sí, por supuesto. Exactamente ahí fue donde operaste al capitán de... Ahí viste, me acordé, hace un año que me lo contaste. Hace un año, sí, esa fue otra también, ¿no? O sea, sí, además de estar lejos y todo lo demás, tener que operarlo. ¿Apendicitis? Diagnósticos no. Diagnósticos reservados. Reservados. Y fue una cuestión muy, muy simple, porque en realidad estábamos en una zona donde se podía fondear, ¿no? Y la operación había que hacerla, a la mañana empezábamos con toda la operación de carga y descarga. Y bueno, lo tuve que operar de noche teóricamente. Entonces estaba el buque, digamos, en oscuridad, pues cierran todas las ventanas para declarar noche, ¿sí, no? Y bueno, me quedé sentado, miré a la foto de mi mujer y la nena, y decía, bueno, de acá, ¿qué sale? Si salía mal, estaba todo mal, ¿no? Sí. Pero bueno, había que afrontarlo, ¿qué vamos a hacer? Pero salió bien, por suerte. Estamos en Malvinas, no te olvido. El programa de la Comisión Combatiente de Malvinas. Nos emocionan mucho las palabras de nuestro veterano de Malvinas, doctor Horacio Caso Núñez. Horacio, ¿qué nos querés decir como para poder ir cerrando el programa? ¿Qué mensaje nos querés decir? ¿Tenés algunas palabras preparadas? ¿Algún mensaje? Preparado es muy difícil. Yo sé que no sos de preparado. En realidad para mí es un honor, porque en realidad yo sentí que llegaba a un momento en el cual estaba haciendo a lo que me había formado, y estaba dando mis capacidades para poder hacer lo que tenía que hacer. O sea, muy pocas veces un médico puede participar en una guerra, muy pocas veces. Uno se prepara y después, si no hay guerra, no hay nada. En este caso sí, por lo tanto yo me sentí de cierta forma realizado. Por eso valoro más y mucho más a los que no tuvieron capacitación ni voluntariamente fueron. Y como les digo siempre, ¿no? Que siempre lo comento, héroes no, los héroes están allá. Claro. Exacto. Nosotros sobrevivientes. Exacto, son los 649... El honor para mí es haber dado mis conocimientos para poder hacer algo con ustedes, para ustedes. Te agradezco mucho. Yo quería agradecerle también al enlace a Darío Domenech del Ministerio de Defensa Nacional, que fue el que hizo el contacto primeramente para poder que podamos visitarlo. Y bueno, yo la verdad que me siento desde mi humilde espacio enormemente emocionada también, ¿no? De todo lo que vivimos, y verlos a ustedes tan emocionados. Me llena el alma cada día. Y yo quiero preguntarle a ustedes en estos últimos 2 minutos que me queda, ¿están cómodas? Sí, bárbaro. ¿Le gustó incorporarse a Malvinas? A mí, para mí es un honor, es un orgullo
me siento feliz de ser parte de este equipo por el mensaje, pero aparte por el grupo humano. En realidad, Malvinas para mí es un sentimiento. Entonces, ¿qué mejor que volcar ese sentimiento en leer, capacitarme, leer más, aprender? Yo sabía que venía Eloy, entonces anoche escuché el programa anterior para poder entrar en situación, y realmente es un gusto, es un placer. Y la verdad, y acá qué maravilla, las cosas de la radio que no se pueden contar, ¿no? Que sí, nos está mostrando Horacio la foto de él con sus hijos. Con su nenita muy emotivo. Y su señora, sí, qué maravilla. Eso se trata de malvinizar, bueno, entonces, Patricia. Esto es puro sentimiento, y aparte tratar de transmitirle a toda la gente que se acerquen, que lean, que lo que no sepan pregunten, ¿no? Y que va a ser la mejor manera de poder malvinizar ellos en otros lugares, las escuelas, los espacios donde estén. Yo quiero agradecerte personalmente, porque nosotros empezamos con el seminario Malvinas No Te Olvido, como se llama este programa, y fue mencionado como de interés parlamentario, y nosotros cuando fuimos a dar una charla, ahora estamos dentro de la currículum, pero vos hiciste una tesis sobre la diplomatura de Malvinas, por eso estás hoy sentada acá. Sí. Y mientras seguimos mirando fotos con un bigote negro y un pelo bárbaro. Y pelo. Y por eso estás sentado hoy acá, porque quiere decir que malvinizamos. Claro, porque yo elegí el tema para el trabajo final, Malvinas, y había que relacionarlo con la Cámara de Diputados, porque el trabajo final de la diplomatura es ese, ¿no? Para no confundir, porque hay que relacionarlo con la Cámara. Entonces, trabajé sobre eso, y eso me hizo entrar en el tema Malvinas, y después ya ahora lo hago desde el lado que me gusta Otra más. malvinera más. Claro, exactamente. Andrea, cerrás el programa vos hoy. Doble honor para mí. Siempre se los digo y los adoro, y bueno, a seguir malvinizando, agradecer a todos los que faltan del equipo de Malvinas, a Chiqui, a Mariano, y gracias al doctor por haber venido y haber dado tanta información. Karina, Nico, cerramos. Con Malvinas No Te Olvido, y a seguir malvinizando. Bueno. Un saludo grande a Fabián Esteco, agradecerle. Exacto, y a Norberto y Próspero, a Fabián Sacardi, a Elena Ferreira, a vos, Chiqui y Mariano. Los esperamos el próximo viernes. Malvinas, no te olvido. Qué lindo corazón que estás acá y acá latiendo, y me desenredes los ojos. Y si por ahí el miedo me viene a buscar de nuevo, voy a recordar lo que cantamos una vez, mirando el cielo. Yo cántale a la luna y al sol, cántale a la estrella que te acompañó, cántale a tus amigos con el corazón. Cántale a la luna y al sol, canta que es la tierra que canta en vos, cántale a tus amigos con el corazón. Yo no sé por qué a veces me pierdo